Hola queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes. Hoy vivimos en un tiempo de apogeo espiritual, enseñanzas de una y de otra calidad por todo lado, interpretaciones. Quiero con ustedes compartir un comentario o una pequeña parte de un video de Armando Alducín. Armando Alducín es un pastor, es un doctor, un hombre que maneja allá en México y en los Estados Unidos un grupo bastante grande, tiene muchos seguidores. El hombre tiene mucha gente que le aprecia y sobre todo que le cree. Esto es lo que más debemos de resaltar. Le cree. Y si no, mire los comentarios a los temas que predica Armando Alducín. Las 70 semanas, hermano querido, las 70 semanas han sufrido una distorsión en su interpretación brutal. Y esto es un engaño fatal para el cristiano que cree en ese sistema futurista. Así que vamos a mirar algunos detalles de lo que Armando Alducín dice de las 70 semanas. Tal vez quiero darles un poquito de contexto aquí. Ustedes saben que ellos creen que las 70 semanas es un periodo de tiempo que no se ha cumplido. Se han cumplido 69 semanas. Falta una. Pero yo quiero que ustedes miren las inconsistencias en esta interpretación de Daniel 9, capítulo 24 al 27. Así que vamos a ir escuchando de un pequeño corte algunas porcioncitas y yo quiero que miremos, comentemos lo que aquí él dice. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mi pregunta es, el próximo evento que sigue de la Biblia es el rapto. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que fueron torturados, quemados? Esa es la pregunta. ¿Nosotros por qué no pasaríamos por tribulación? Uno de los primeros comentarios que quiero hacerles es la tribulación. Comienzan preguntándole por qué nosotros, según ellos, o la iglesia, no pasará por la tribulación. Porque esta es una de las enseñanzas que aplican en este sistema interpretativo. La iglesia va a ser raptada. Por lo tanto, los que van a pasar por tribulación son los que quedan aquí. Los que no estaban listos, mucho cristiano, como ellos llaman, que no está comprometido, de los judíos, los que no han creído en nada, van a quedar aquí. Con algo que es todavía más pernicioso. Todavía después de eso va a haber oportunidad de salvación. Tremendo eso, ¿no? Entonces, fijémonos qué es lo que responde Armando Alducín. Bueno, en primer lugar no fueron los santos del Antiguo Testamento, fueron los cristianos de los primeros 3 siglos, no los santos del Antiguo Testamento. Número 2, no vamos a pasar la tribulación. ¿Usted conoce la profecía de las 70 semanas de Daniel? Por eso no sabe. La semana 70 de Daniel es Daniel 9, 24 al 27, donde se explica que cuando Daniel le preguntó a Dios cuánto tiempo le quedaba a Israel para que Dios siguiera tratando con ellos. Una vez que regresaron de la cautividad babilónica, Dios le dio, que se llama la profecía de las 70 semanas. Los judíos tienen semanas de días, de meses y de años. Entonces fueron 70 años multiplicados por 7, que nos da 490 años. Y entonces ahí en Daniel 9, 24 al 27 dice lo siguiente: mira Daniel, cuando se dé la orden de reconstruir Jerusalén y las murallas hasta la cruz del Mesías, que será cortado, habrá 483 años. Fíjense en un detalle, mis hermanos, y aquí comenzamos a desempolvar el asunto. Daniel 9 es muy claro en cuanto a lo que iba a pasar. Armando Alducín habla de 69 semanas hasta la crucifixión del Señor, o sea, hasta su muerte. Y ahí dice él, se cumplieron las primeras 69 semanas. Pero eso no es lo que el texto dice. Si usted lee detenidamente, dice el texto aquí en Daniel 9,
Sabe pues y entiende que desde la salida, lo que está diciendo ahí Armando Alducin, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Habrá allí de que se volverá a edificar, o sea, cuando se reedifica Jerusalén, las primeras 7 semanas, los primeros 49 años. Pero miren lo que dice el versículo 26. Después de las 62 semanas, escuchen esto, 62 más 7, 69. El texto no dice que dentro de esas 69 semanas se quitaría la vida al Mesías. No, después de las 62 semanas. En otras palabras, mis amados hermanos, en la semana 70, a la mitad de la semana, sigo leyendo lo que dice el versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitará la vida al Mesías, o sea, la muerte del Señor. Después, a la mitad de la semana. Por eso el versículo 27 dice lo siguiente. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dentro de estos versículos se encierran una cantidad de acontecimientos. La destrucción de Jerusalén. Todos estos acontecimientos están aquí relatados. El príncipe que habría de venir, que la ciudad sería sitiada, todo eso. Pero aquí estamos enfocados en el Señor Jesucristo. Él es sacrificado a la mitad de la semana. ¿Por qué dice el texto 27 que hará cesar el sacrificio? Porque después de la muerte del Señor ya no habían más sacrificios. Lastimosamente, en esta interpretación que hacen estos predicadores futuristas, ellos están contando que falta una semana y que hacer cesar el sacrificio es que a la mitad de esa semana el supuesto anticristo que se va a levantar va a romper el pacto con Israel y entonces ya no va a permitir que se hagan más sacrificios, o sea, los va a quitar. Ahora, recuerden esto. No es mentira. Los judíos están esperando volver a hacer sacrificios. Hermano y amigo, hacer sacrificios de animales es una confirmación judía del rechazo que ellos tienen por Jesucristo como el Mesías. No es otra cosa. Si ellos vuelven a hacer sacrificios, están diciendo, no creemos en que Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados, porque ya no hay que hacer sacrificios. Esto es algo que contrasta con estas interpretaciones. Vamos a mirar qué más dice Armando Alducin. Este cálculo matemático que existe en la Biblia, en esta porción y en este pasaje, nos muestra que la primera venida de Cristo estaba cronológicamente determinada por Dios y se cumplió cuando Cristo entró en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos. Perdón. Miren, aquí, hermanos, hay otro error. Realmente uno piensa, bueno, pero díganme ustedes, ¿qué ocurrió en aquel día cuando el Señor entró a Jerusalén? Porque el texto dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero fíjense, hay algo aquí que debemos tener en cuenta. Dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuándo el Señor fue ungido como Mesías? En su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Mateo capítulo 3. Y el libro de Marcos también lo resalta. Entonces, mis hermanos, fíjense en eso. Ahí se cumple, mis hermanos, el ungimiento del Señor, no cuando entró a Jerusalén, como está aquí explicando Armando Alducin. Cuando entró a Jerusalén, sí, lo recibieron, Hosana, el que viene, pero fue un acto solamente de la presencia del Señor en la última semana literal de 7 días, no de 7 años, en que Él ya entraba a Jerusalén y se cumplirían
los acontecimientos finales antes de su muerte, cuando lo llevan finalmente a la muerte en ese fin de la semana. Entonces, aquí comienzan a distorsionar el texto, porque si van a poner la entrada a Jerusalén como el momento en que se unge al Señor, no hay ningún acto que nos pruebe eso. El bautismo sí, porque así como lo registra Mateo, Marcos y Lucas, que el Señor fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo y comienza su ministerio. Dice, me ungió el Señor, dice en Lucas 4, me ha ungido el Señor, para cumplir con esa parte final. Terminemos. Ahí se estaban cumpliendo 483 años y falta otra semana de 7 años para que sean los 490. Entonces los judíos rechazan a Jesús y Dios cancela y le pone un alto a Israel, y nosotros somos introducidos en estos 2000 años como la época de la gracia o la época de la iglesia. Pero Dios no ha acabado con Israel, porque hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseñan que ya la iglesia reemplazó a Israel. Aquí debo decirles, mis hermanos, no hay eso de la teoría del reemplazo no es cierta, porque lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2 y Efesios 3 es que ya no hay judío ni griego, ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Ese pueblo está compuesto por los judíos, que de paso son mínimos los que han aceptado a Cristo, con todos los gentiles. Hay una sola iglesia, un solo pueblo. El Señor no va a venir por unos y después por otros. El Señor no va a venir por la iglesia gentil y luego va a venir por los judíos y los demás. No, el Señor vendrá en su segunda venida por todos, judíos, gentiles, todos los que aceptan a Cristo como Salvador. Así que no hay eso de reemplazo. No, reemplazo no. Hay un solo pueblo. Por eso Pablo dice, no hay judío ni griego, no, todos formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los judíos que llegan aceptando a Cristo como Salvador forman parte de ese pueblo. Bueno, lean Romanos 9, 10 y 11 para que se den cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces la iglesia tiene que salir del mundo para que esos 7 años Dios trate con Israel y cumpla la semana 70 de Daniel, que no es para la iglesia. O sea, a Israel le faltan 7 años para que Dios acabe su trato con ellos, que los tiene que cumplir. Y por eso encontramos 144,000 judíos. Ya la iglesia no va a estar, los judíos se van a encargar de la evangelización del mundo. Y después los otros 2 testigos, que tal vez sean Moisés y Elías, otros 2 judíos que acabarán dando el testimonio del evangelio eterno de Dios. Bien, mis hermanos, aquí hay un par de cositas más que quiero compartirles en este tema. Miren, los judíos, y voy a leer otro versículo para ustedes, aquí de Mateo. Mateo en el capítulo 21 dice lo siguiente. Miren, nosotros entendemos que la higuera, a la que hace muchas veces referencia el Señor Jesús, es un símbolo de Israel. Israel es la higuera. Cuando el Señor maldijo la higuera por no hallar fruto en ella, miren lo que Él dice. Mateo 21, versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera. Hermanos, las 70 semanas fueron para Israel, pero se cumplieron. Fue el tiempo que el Señor les dio después de tantas apostasías. 70 semanas, ni un día más. Israel dejó de ser la nación elegida de Dios. Ya no hay tal cosa de que es que Israel es el reloj profético de Dios, que Israel y que hay que estar mirando para allá, para el Medio Oriente, y que Israel y que todo lo que pasa en Israel, nada tiene que ver Israel con la predicación del Evangelio, con el fin de la obra. Israelitas, gentiles, cualquier ser humano de cualquier raza tiene acceso a la salvación a través de Jesucristo y esta bendita palabra. Es increíble que ellos digan que los judíos van a predicar el Evangelio.
hermano y amigo, la gran mayoría, un porcentaje altísimo de judíos, ortodoxos y de sus diferentes facciones, desprecian a Jesús. Algunos, y no pocos, odian a Jesús. Los 144,000 van a ser judíos y ellos van a predicar el Evangelio, y sobre todo después de que ya el Señor ha venido por segunda vez y ha raptado la iglesia. Esto no cabe en una mente. Hermanos, miren, perdónenme, pero Satanás ha hecho una obra de distorsión de la palabra de Dios fatal. Fatal. ¿Cómo es posible que esta gente predique que luego el Señor va a venir cumplido los 7 años de esa semana y va a reinar en esa tierra con los pecadores y con los justos que ha traído del cielo, juntos con los que Él ha rescatado aquí después de la tribulación? A los que los judíos les predicaron, o los 144,000 judíos literales, les predicaron el Evangelio a los que no quisieron irse en el rapto. Es una cosa terrible, terrible. Distorsiona la verdad. Esto distorsiona la predicación. Este sistema futurista es un sistema engañoso que lleva a muchos a creer que van a ser raptados de cualquier manera. La semana 70 ya se cumplió. No falta ni un minuto por cumplirse de ese periodo de tiempo. Se cumplió cuando Esteban fue apedreado. A la mitad de la semana fue crucificado el Señor, cesó el sacrificio, se le quitó la vida al Mesías, y terminada la semana, año 34, cuando apedrearon a Esteban, culminó ese tiempo. El Evangelio pasó a todo el mundo, a los gentiles, y repito, gentiles y judíos serán los que serán llevados por el Señor al reino de los cielos en su segunda venida. Que Dios te bendiga, es mi deseo.